Bueno, desde ya quería agradecerte, como te dije por teléfono, por la oportunidad, porque sin saber quién soy y en mi condición por ahí de desconocido, me estás brindando este espacio, esta oportunidad y esta charla, que para mí es gratificante y seguramente para los que tengan la oportunidad de verla en las redes, como te dije, mi idea es subir a las redes, va a ser igual de cautivante. Quieren escuchar, cuando me hacías un poco la propuesta, me parece que abunda en el marco de aquello que tiene que ver con la formación de agente de propaganda médica o de infinidad de carreras terciarias, un poco todo lo que tiene que ver con el hacer, con cómo hacerlo. Vos sabés que hay cursos que forman a los matriculados o le dan cierta entidad supra lo que se ve dentro de la universidad, sea esta la UTN, la UAI o cual fuera. O sea que hay muchas maneras de asistir a la gente con esto del hacer, pero me parece que hay otras cuestiones que aparecen de un gran ejército de reserva de gente que efectivamente está matriculada y no puede conseguir laburo o siente que no tiene la oportunidad de conseguir laburo. Entonces cuando vos me haces la propuesta, yo esto lo vengo observando como docente de la carrera y el curso de APM, en donde hay mucho sufrimiento, podríamos decir, Sí. de un ejército de reserva de gente que se cuentan por miles y que hacen, intentan, vuelven a hacer, pero hay algo de ese hacer que los convoca a una convicción del no se puede, ¿no? De que es en vano, de que eh, es francamente dificultoso, es imposible. Bueno, yo escucho, y vos también me imagino, infinidad de relatos de esa naturaleza. Entonces, lo que yo te proponía como contrapropuesta o agenda abierta es repensar un poco todo eso, simplemente para brindar una opinión y para poner en tensión algunos supuestos básicos, por decirlo de alguna manera, que rondan en torno de ese momento que es un momento ya sin contención, ya de salto al vacío, como dicen muchos. Bueno, ¿por qué no proponerse dar un salto al lleno? ¿No? Entonces, Ujú. ahí me paro y digo, bueno, ¿qué tengo que trabajar si yo en la parte teórica, en la parte de formación como alumno, haciendo los cursos correspondientes, ya estoy preparado? Después, ¿qué más resta trabajar para poder ser parte de esa industria o ser parte del mercado? Es una pregunta interesante. ¿Qué te respondes? Mirá, yo he escuchado mucho sobre lo que vos proponés desde el lado de tu docencia. También he leído mucho sobre cuestiones de inteligencia emocional. Creo que las personas hoy en día, yo creo, desde mi desconocimiento, porque leyendo un poco por ahí uno no termina de saber, que desde chicos no estamos preparados emocionalmente para enfrentarnos a un montón de cuestiones o a los no que nos pone el mismo sistema o el mismo mercado, la misma industria, que a veces sucede, es parte de la regla de los juegos. Y creo que a veces podemos estar muy preparados en algún sentido teórico y formativo, y psicológicamente o emocionalmente o en un montón de circunstancias, con una brecha de inteligencia, de otras inteligencias que no contemplamos, no estamos bien parados o no estamos listos. Tema, abrís un tema vastísimo, que por otro lado, a mi juicio, es apasionante, ¿no? Porque vos hablás de nuestra formación, de esta anulación de la emoción como un elemento capital en un mundo que privilegia básicamente la razón. Y lo que disputa es, en todo caso, la verdad. Y verdad y razón, bueno, se transforman en escasas, porque la razón la tenés vos o la tengo yo. Pero la razón es una. Esta cultura es una cultura que disputa. A ver, ¿quién tiene razón? Bueno, Juan o Pedro. Pero es un tema interesante porque hace 25 siglos en el mundo presocrático, por decirlo así, hubo una disputa entre dos personas que se sentaban a ver el mar Egeo y pensar, bueno, son los grandes pensadores de Occidente, ¿no? Los del mundo griego. Parménides hablaba de la inmutabilidad del ser.
nacíamos y moríamos y en el ser se daba una cierta esencia o inmutabilidad que persistía permanentemente, mientras que Heráclito, a unos cientos de kilómetros, hablaba de que somos cambio permanente. Esa frase famosa que dice, nadie se baña en el mismo río, ¿no? Somos el cambio permanente. Bueno, esa disputa Sócrates la toma, luego Platón, que fue su discípulo, luego Aristóteles, que fue discípulo de Platón, y quien gana es la mirada metafísica de Parménides, de la inmutabilidad del ser. Es más, Aristóteles se arriesga y llega a decir que emoción y cuerpo son residuos animales, ¿sí? Lo que gana es el mundo de la razón. Platón hablaba del mundo de las ideas y de la verdad, de esos universales abstractos. Entonces, llegamos hasta hoy, 25 siglos después, con, si vos querés, ese sustrato de pensamiento que nos sirvió y nos sirvió en mucho, pero que hoy está clarísimo que está en crisis, en un mundo, en una cultura que en los últimos... Yo recuerdo que mi bisabuela, yo tengo 57 años, mi bisabuela decía, yo vi La máquina a vapor, La porteña, y vi El viaje a la luna. O sea que en una vida, vos fijate el cambio, cómo se hizo permanente. Y aquellos que defendemos estas ideas, hoy la neurobiología nos da claramente la razón. Nada es estable, hasta el 80% de las células óseas cambian en 10 años, ¿no? De algo que pareciera permanente. O sea, ¿qué somos en esencia? El sufrimiento está en la conversación, está en esto que nosotros tenemos y sobre todo en la conversación que tiene uno con uno mismo. Y ahí es el problema, es que si nosotros nacemos de un modo y vamos a morir siendo de ese modo, bueno, en esencia lo único que tenemos que hacer es aprender a conocernos. Lo que yo propongo y pongo en tensión desde esta nueva mirada es no aprender a conocernos, sino aprender a diseñarnos, porque somos permanente cambio, ¿sí? Entonces, para ir a tu pregunta es ¿qué hacer? Bueno, quizás lo que hay que poner en tensión no es lo que hacemos, sino lo que somos, o mejor dicho, lo que nos conversamos que somos. Y esta cuestión de, bueno, yo soy así, claro. Y fui así siempre, ¿no? No creo poder cambiar. Realmente uno, cuando tiende a meterse más en procesos, por lo menos mi experiencia, anteriormente lo que hacía en procesos de búsqueda laboral era, no, está difícil, o en este país siempre está difícil, es complicado, y si vos arrancás la búsqueda, o el proceso de búsqueda, o el proceso de cambio, como vos me comentabas, ya con ese concepto de que, bueno, está difícil, ya arrancas mal. Comprendo perfectamente lo que decís. Sí, el tema sería cómo poner en tensión ese supuesto básico para generar una disposición, una ventana a cumplir con el marco de tus sueños. Porque si vos sos de una manera y sos feliz de esa manera, bienvenido. El problema es si vos querés ser de una manera que te inhabilita a cumplir tus sueños. Hay por ahí un estudio de la PAJO, de la Organización Panamericana de Salud, dependiente de la OMS, que dice, creo que está hecho en 100 y pico de países, en personas de 8 a 80 años, en donde permanentemente la pregunta guía es ¿para qué haces lo que haces? Y a la cuarta pregunta la respuesta es hago lo que hago para ser feliz. El problema es cuando le preguntás a la gente en la cultura, en la sociedad, en tu barrio, che, ¿trabajás de lo que soñaste, de lo que te gusta? ¿Hacés lo que deseás? 8 de cada 10 te dicen que no. Entonces ahí estamos en un problema, ¿no? Estamos en un problema que nos remite ya no tanto a lo que pasa en el afuera, porque nadie niega que pasa lo que pasa. El tema es que hago lo que pasa. Yo creo que lo primero que deberían hacerse es preguntas, no sobre el hacer, sino sobre un aprendizaje que tiene que ver con el segundo orden, un aprendizaje que tiene que ver con el ser, más que con el hacer. Yo tengo publicado algún artículo en ese sentido. Lo primero que yo propondría, digamos de manera general, después hay que ver cada caso en particular, es esto, cómo en esta cultura, como yo te decía el otro día cuando hablábamos, cuando vos me convocabas, yo creo que no hay que hacer colapsar la verdad con la opinión.
La opinión de muchos no tiene por qué ser verdad, es simplemente un juicio que puede ser fundado o infundado, una interpretación de eso que pasa en el afuera, pero el problema es cómo esa interpretación obtura o no lo que yo deseo. Ahora, si yo pienso, te doy un primer distingo para tratar de ser más claro. Si yo digo Juan mide 1,80 o Messi es argentino, lo único que tenemos que hacer para declarar esta afirmación verdadera o falsa es medir a Juan o abrir el DNI de Messi. Nos vamos a dar cuenta que es verdad o que es falso. En este caso va a ser verdad, no sé cuánto mide Juan. Cuando lo midan nos dirán si es falso o no. Ahora, si yo digo, por ejemplo, en esta ciudad son todos deshonestos, ¿de quién habla ese juicio? ¿De la ciudad, de la gente o de quién te habla? Los juicios nos permiten seguir en el marco del devenir. El problema es que yo creo, este es otro juicio, es imposible conseguir laburo con la pandemia y creo que es verdad. La verdad no se discute. ¿Se entiende? Entonces, el problema es que cuando colapsa la verdad, esa afirmación, con el juicio sí es modificable, porque otros sobre la misma realidad tienen otros juicios y salen a buscar laburo. Entonces, lo primero que yo te diría, bueno, primero pensá en dónde estás parado en términos de qué juicios tenés acerca de la posibilidad de conseguir trabajo o no. Porque si vos me decís, mirá, Gus, yo siento que no puedo, ni gastes en viáticos. ¿Sí? Porque precisamente quien potencialmente te va a tomar es aquel que va a confirmar en esa conversación, que es la entrevista, que efectivamente vos podés. Ahora, difícilmente vos puedas convencer a alguien de que podés si vos no podés. A ver, es un hecho que la gente se muere, lo decíamos recién, por cuanto hay visitadores en actividad que lamentablemente siguen el curso de su vida y un día se van de la vida. Eso genera vacantes. También genera vacantes infinidad de personas que se jubilan, ciertamente. Y también hay infinidad de gente que, conforme a la disposición de los laboratorios, no hace las cosas bien y también las echan. Entonces vos ahí tenés un reservorio de infinidad de vacantes, ¿sí?, que año a año se producen. Pongamos por caso 400. Y vos me dirás, no, pero mirá, hay como 4.000 personas y es 10-1 la cantidad que se genera frente a la cantidad que está buscando trabajo. Ahora, la repregunta de eso sería, bueno, pero vos ¿cuántas necesitas? Y vos me dirás, una. Y pero entonces si hay 400. Y entonces ahí empieza un diálogo que tiene que ver con conversaciones que no están en marco de la realidad, están en el marco de tu conversación con el espejo. Solemos ser bastante crueles con el espejo. Solemos ser bastante crueles. Yo creo que hay que amigarse un poco más con la idea. Porque la pregunta sería, bueno, si efectivamente hay 400 y yo soy uno, tengo 400 posibilidades de entrar. Y vos me decís, sí, pero seguramente habrá mejores. Y yo te digo, mirá, ahí me parece que deberías revisar esa posición porque no hay que compararse con los otros, hay que ser la mejor versión de uno mismo. Lo interesante es qué deberías vos, Fernando, encontrar en aquello que adoleces para ser ese 10% que va a tomar esas 400 vacantes de los 4.000 oferentes o aspirantes. Aprendizar. En el aprendizaje uno pone el cuerpo y pone la emoción. Y lo que se gana es en capacidad de acción. Es decir, ya no soy el mismo. No sé si llego a hacerme comprender. Soy otro a partir de ganar en capacidad de acción. El saber es más, si vos querés, hace de aquellos que aprenden a un ser más pasivo. El aprendizaje pone en tensión y pone en juego estos tres dominios que son vitales. Que tienen que ver con el lenguaje o con esto llamado mente, pero también con la emoción y con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se ve desde adentro al que se postula? ¿Qué se busca? Yo sé que obviamente depende
laboratorio, depende de la empresa, depende del tipo de búsqueda, depende de un montón de factores. Volvamos por un momento al aspirante. En cuanto a la industria farmacéutica, tiene necesidades, y lo que todavía no se ha podido sustituir es la figura del visitador médico. La industria farmacéutica ha tratado en reiteradas oportunidades, pero hay algo del vínculo, ¿sí? Cuando vos haces un focus group con médicos, te dicen, yo no sé qué tiene Carla o Pedro, pero me visita, tengo buena onda, tengo una relación empática, y hablan del que gran parte del motivo no tiene que ver con la posología cómoda o con la farmacocinética, tiene que ver con la relación y el vínculo empático con ese otro que a mí me da confianza, ¿sí? Entonces acá aparece un lugar de lo emocional que en el mundo de la razón estaba ausente. Así que en ese sentido yo te diría, la industria farmacéutica tiene claramente necesidades y anualmente debe cada laboratorio cubrir X cantidad de vacantes. El problema es del otro lado, volvemos un poco al aspirante. Yo creo que desde el aspirante, o el aspirante ve a ese lugar, a esa vacante, desde un lugar asimétrico. Por ventura vos pensá esto, Fer, cuando digo asimétrico, digo desbalanceado, donde el aspirante está acá y donde el dador, en este caso el tomador, en este caso el laboratorio, quien me va a entrevistar, está en una suerte de sub y baja, en donde uno tiene el peso abajo y el otro está subido a cierto pedestal en el marco de mi conversación. Entonces yo tengo por objeto ir a buscar el sí del otro. El otro es dador y yo soy tomador. Yo tengo la necesidad y el otro tiene la posibilidad de dar cuenta de mi necesidad. Yo tengo el sí y el otro tiene el no. Entonces yo, de vuelta, pongo en tensión ese supuesto básico, porque desde un ejemplo, desde una perogrullada, yo podría decirte esto no es así, porque la necesidad es compartida. Yo puedo entender la necesidad de alguien que necesita ganarse el mango y que lo llamaron finalmente a una entrevista y cómo va. Pero lo que tiene que entender el aspirante, que aquel que lo citó vio 300 currículum y que de los 300 currículum lo eligió a él. O sea que potencialmente él da cuenta de la necesidad de esta persona que lo llamó. O sea que lo único que tiene que hacer es sentarse y convencer que efectivamente ese potencial de necesidad se va a dar en el marco de esa conversación. Ya está preelegido. Y ahí es cuando hablamos de ese convencimiento a la otra persona. Primero convencerme a mí mismo, después convencer al otro, trabajando en las emociones, como vos decís. Perfectamente. Si yo voy contándome que no puedo, difícilmente pueda, aunque el otro crea que yo pueda. Entonces, lo que hay que buscar es, lo que hay que dialogar con algo que nosotros somos ignorantes como cultura, es con la emoción. El miedo es una hermosa emoción. Cuando yo veo que estoy viajando hacia esa entrevista y tengo miedo, creo que tengo que dialogar con el miedo, porque el miedo no es tonto, nos trajo hasta acá, Fer. Hace 400.000 años el Australopithecus afarensis se subía al árbol de miedo para que el diente del lince no lo morfara. O sea, el miedo nos trajo hasta acá como cultura, como sociedad. El miedo nos hace cruzar la calle cuando sentimos peligro. El miedo nos hace no bajar por la ventana del 7º piso, por eso tomamos el ascensor, si no, sabemos que nos vamos a matar. Ahora, ¿qué nos dice ese miedo a la hora de una entrevista? Bueno, nos dice por ahí estás flojo con esto, por ahí te falta esto otro. En realidad sabemos lo que nos falta. Lo que hay que hacer es dialogar con esa emoción. Entonces, cuando vos tenés un aspirante, un candidato que efectivamente llega convencido, que tiene la capacidad de tener una escucha activa, que apaga la radio interna de sus inseguridades. Cuando vos estás con la radio interna que permanentemente te rondan como una mosca en el oído, no podés escuchar al otro, en donde sin distingo de edad ni de profesión,
todos decimos, hacemos lo que hacemos para ser feliz, bueno, hay algo que hay que ponerse a revisar en esta cultura porque la mayoría dicen no serlo, porque la mayoría trabaja de lo que no le gusta, porque, no sé, por papá o mamá te dice, bueno, de última ponete contento que tenés trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ponernos a revisar esto que somos y esto que queremos ser? Pensando en esto que somos en el punto A, ¿y qué pasa con ese viaje? Ahora, si yo declaro que no puedo dar ni un pasito, bueno, entonces hay que revisar un poco estas cuestiones. ¿Qué me converso? Interesante escucharlo ahora en 30 o 40 minutos de charla, pero debe ser un tema que vos trabajás en Sí, claro. profundidad y millones de cosas no estaremos viendo o hablando que vos sí das en tus cursos. Sí, se abre el juego de una nueva manera de pensar al ser, digamos, que si vos pensás al ser en esencia inmutable y que tiene como aspiración ganar la verdad o tener la razón, vivís en un mundo de imposibilidad de cambio y de escasez, porque la verdad es una sola. Ahora, si nosotros podemos pensar un mundo poliscópico en términos de distintas miradas y de que no tratamos de defender o de discutir la verdad. Entonces no tenemos acceso a la verdad de las cosas. Simplemente cuando hablamos y este es el gran desplazamiento. Desde lo observado tenemos que poner el foco en el observador. ¿En qué estamos diciendo? Y si lo que estamos diciendo obtura la posibilidad de lograr nuestros sueños, lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer, lo que debería ser nuestra súplica, es llegar a cambiar esos juicios que nos impiden ser felices, porque para eso estamos, digo, pues esto es una chispa entre dos eternidades, querido Fer. Dejamos la puerta abierta para si en alguna otra ocasión se presta la oportunidad de seguir charlando estos temas que son recontra interesantes y para las personas como yo y como muchos otros estamos buscando ingresar a este mundo laboral, a este mundo, a esta industria. Estamos haciendo un taller de gestión de emociones que es muy, muy, muy lindo. A mí me apasiona repensar, sobre todo para correr de alguna manera el sufrimiento, que es algo que está en la conversación, no es algo del orden de lo biológico, como el escuchar no es biológico. El escuchar se da en el marco de la conversación y tiene que ver con percibir, con interpretar, no es el oír biológico. Parece que hay que laburar un poco sobre ese punto, abierto a la posibilidad de seguir conversando esto, más si podemos asistir con estas conversas a gente que está en esta situación. Y sabes también que creo, Fer, te lo dejo, cuando vos preguntás a infinidad de aspirantes que van a ir a una entrevista, ¿a qué va? La mayoría te dice que va a una conversación difícil, ¿no? Es un hecho que van a una conversación, porque de hecho va a haber alguien que le va a hablar, él va a escuchar, va a responder. Eso tiene que ver con el mundo de los hechos. Pero ¿quién pone la palabra difícil? Uno, definitivamente. Entonces, yo los invito a que vayan a una conversación. ¿Cómo te gustaría que fuera esa conversación? Amable, polite, cordial, sincera, honesta, cálida. Bueno, empecemos por encontrar y salir de ese lenguaje muchas veces bélico, ¿no? La vida es una lucha, porque si no solo vamos a armarnos y llenarnos de municiones, ¿no? Y el encuentro con el otro va a ser francamente dificultoso, ¿no? Totalmente, por ahí ver ese encuentro o esa conversación, transformarlo en oportunidad. Definitivamente. De eso se trata. La pregunta sería, ¿a cuántas conversaciones está Fer de lograr tu sueño? De lograr lo que querés. Y no solo conversaciones con un otro, como ha sido esta conversación conmigo o la previa cuando me contactaste, sino con vos también, ¿no?